Gracias, doctor Carlos. Bueno, para entrar de lleno en lo que es esta temática tan preocupante, porque ya no se trata solamente de lo que es Bolivia, el continente, sino es un tema ya mundial, ¿no? Por la peligrosidad que existe dentro de lo que es esto de lo que es el terrorismo internacional y lo que usted ha llamado guerra híbrida. A ver, denos un contexto, por favor, con respecto a lo que, para poder entender, ¿no? Porque todos estamos a veces acostumbrados al concepto de guerra, pero esa guerra convencional. ¿Cuál es el criterio ahí que tiene el doctor Sánchez? Para entender lo que es el concepto de la guerra híbrida, refirámonos primero al marco de referencia de lo que está pasando en las Américas, porque yo utilizo este concepto, traigo a colación este concepto cuando se presenta la crisis en el Ecuador, en la que está Ecuador ahora, por el ataque de grupos criminales que irrumpen en contra del Estado, del pueblo y de la institucionalidad ecuatoriana. Pero para que esto haya pasado en el Ecuador hay una historia, y la historia es lamentablemente la historia de este siglo, del siglo XXI, que comprende a toda la región de las Américas y que está caracterizada por la irrupción, el sostenimiento y el crecimiento de la dictadura de Cuba, que el año 1999 agonizaba, y que ese año es asistida por la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, rescata la dictadura cubana, se asocia con ella, le da dinero, le da petróleo, ponen en marcha el siglo XXI con un proceso que llaman movimiento bolivariano, donde están asociados Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva. Lula da Silva con el Foro de Sao Paulo que había sostenido durante toda la década del 90 a la dictadura cubana, y con el dinero y el petróleo venezolano empiezan a generar ataques directos e indirectos a la democracia hasta que controlan Latinoamérica. Al término de la primera década de este siglo, América Latina está controlada por lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, bajo mando de Hugo Chávez, con Cuba como el gran aparato de organización, que lo que en realidad hace es expandir las características de la dictadura cubana, y establecen dictaduras en Venezuela, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega y Murillo, y en el Ecuador con Correa. Muere Chávez, una muerte muy oportuna para la dictadura castrista de Cuba. Autores importantes como Salas Romer sostienen que es Cuba quien ha matado a Hugo Chávez para quedarse con todo el proyecto. Y a partir de la muerte de Chávez, Cuba se empodera y se vuelve el jefe del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, y hace de Venezuela su principal colonia, y dictaduras satélites en Bolivia, en el Ecuador y en Nicaragua. La dictadura del Ecuador es objeto de una transición porque llega a la presidencia Lenín Moreno, opta por la democracia y lleva adelante un proceso de transición devolviéndole la democracia y la libertad al pueblo ecuatoriano. En ese contexto, lo que tenemos es que la confrontación en este siglo es de las dictaduras que son crimen organizado, que ha tomado el poder y que ejerce el poder por medio de la violación de derechos humanos, por medio del terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el poder para generar miedo en la población, y en el otro lado, la libertad y la democracia. Y esto se confronta en diferentes escenarios. Se confronta en escenarios violentos, por ejemplo, el año 2019, en el Ecuador intentan darle un golpe de Estado que fracasa al presidente Lenín Moreno. El mismo año incendian Chile y a partir de eso generan un proceso constituyente en el que acaban de ser derrotados después de casi 5 años. Promueven violencia el mismo 2019 en Colombia y arrinconan al gobierno del presidente Duque. Y en Bolivia, el año 2019, cuando Bolivia tiene una opción de recuperar la democracia después de la renuncia de Evo Morales, generan violencia, generan bloqueos, generan muerte, masacres, que después terminan disimulando, terminan saliendo de la responsabilidad, acusando a las víctimas en lo que hoy día se conoce como el caso golpe de Estado, que en verdad
es simplemente la coartada para tapar los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura dirigida en ese momento desde afuera por Evo Morales. En este contexto es permanente el ataque de las dictaduras contra las democracias con violencia, con procesos electorales amañados, donde falsifican, donde sostienen fraude electoral, y otros donde ponen dinero para que sus candidatos ganen, y de esa manera producen gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, pero al servicio de las dictaduras. Y en otras ocasiones generan presión internacional. En el Ecuador se les ha agotado todo eso porque han sido derrotados sostenidamente después de que Lenín Moreno ha recuperado la democracia. Entonces han optado ahora, hace unas semanas, por usar el crimen organizado, los narcotraficantes, los criminales que están en la cárcel, los criminales comunes, el crimen común, para atacar al pueblo, al Estado, a la democracia y a la institucionalidad ecuatoriana. Entonces, cuando se ve ese ataque, la gente dice, es el crimen, es el narcotráfico. Sí, pero esos son los instrumentos de un poder más grande que los está usando para deteriorar la democracia en el Ecuador y tratar de recuperar el poder para el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. En el Ecuador está pasando que el crimen organizado, que los narcotraficantes, que los reos comunes, que los criminales comunes son el instrumento del castrochavismo o del socialismo del siglo XXI, o en este caso del aparato de Correa, para atacar a la democracia. Y esa forma de ataque tiene en la doctrina política una denominación, se llama guerra híbrida. La guerra híbrida se define como la estrategia en la que se utilizan toda clase de medios, procedimientos, fuerza convencional o medios irregulares que comprenden la insurgencia, el terrorismo, la migración forzada, el crimen común, el narcotráfico, los ataques cibernéticos, todo lo que puedan, y que se trata de un nuevo tipo de guerra que da por superada la guerra asimétrica o la guerra de insurgencia que antes existía. O sea, están reemplazando con la utilización de criminales comunes y de narcotraficantes, atacando a la población, sembrando inseguridad, haciendo terrorismo y deteriorando la situación democrática, están reemplazando con ese mecanismo la guerrilla urbana o la guerrilla rural que utilizaban antes, con una adición que es característica de la guerra híbrida. En la guerra híbrida, el agresor tiene la ventaja de que puede evitar que le atribuyan el ataque. Y a eso se llama negación plausible, que ha sido usada en el Ecuador por Rafael Correa. Apenas se producen los ataques del crimen organizado, sale Correa y dice que va a apoyar al gobierno, aunque después entra en conflicto y empieza a tener problemas. Eso es negación plausible, es decir, yo estoy atacando por medio de los criminales, el socialismo del siglo XXI está atacando por medio del crimen organizado y de los narcotraficantes a quienes ha protegido y a quienes controla, al gobierno y a la democracia del Ecuador, y públicamente está declarando que apoya a la democracia y que va a ayudar. Entonces, esa es la guerra híbrida. La guerra híbrida es un ataque de todo tipo, con fuerza no convencional, que en este caso el Ecuador utiliza el crimen organizado, el crimen común y el narcotráfico, con la ventaja de que el agresor puede evitar que le atribuyan el ataque. Entonces, en ese marco es que traemos a colación el concepto de guerra híbrida, que podría ser utilizado en el futuro en la Argentina contra Milei. Aquí en el socialismo del siglo XXI ha iniciado un proceso para derrocarlo y para deteriorarlo, que ha sido utilizada en el pasado en Chile contra Piñera el año 2019 y en Colombia contra el presidente Duque el 19-2020, sin que estos presidentes hayan reaccionado adecuadamente a ese tipo de medida, porque han considerado que el ataque era un problema interno. Y aquí, en el tema de la guerra híbrida, la primera consideración que hay que hacer es reconocer que este es un ataque transnacional digitado por el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y obviamente en el caso del Ecuador, operado desde Cuba a través de su plataforma Venezuela, que pasa por el territorio colombiano del gobierno paradictatorial de Petro y que pone en serio riesgo no solamente la seguridad, sino la estabilidad democrática del Ecuador.
Gracias, doctor, por la explicación que nos ha dado. No quiero interrumpirle. Es necesario comprender lo que dijo, los datos muy precisos, ¿no? Que evidentemente ya los grupos insurgentes de ahora ya no son aquellos que, bueno, iban a la selva, a la montaña, y fusil en mano a derrotar a un gobierno, ¿no? Hoy en día están en nuestras instituciones vestidos, ¿no? Revestidos de democracia, de lo legal, aparte de eso, que utilizan los mismos medios que la sociedad. No, es una pena. En ese contexto, haciendo un poco de analogía, hace un tiempo atrás le entrevistan al expresidente Correa sobre el ataque que se ha dado en Ecuador. Y bueno, lo que hace Rafael Correa es calumniar, echar la culpa al presidente, Bueno, ¿no? Que es eso es, joven, tiene malos asesores. Le escucho, doctor. sí, no, eso es lo que se llama, le he dicho, parte de la guerra híbrida, la negación plausible. O sea, Correa, que en el Ecuador está queriendo rescatar el poder para hacer lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia. Evo Morales sale de Bolivia renunciando, los rescata el gobierno paradictatorial de México, va a Cuba, vuelve a México y después se instala en el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner en la Argentina, y desde ahí digitan el retorno a la dictadura que se produce con el fraude electoral del 2020 que nadie quiere hablar en Bolivia. Y retornar a la dictadura, que es lo que logra Evo Morales, además de volver al país, logra impunidad y logra ser el dictador en jefe que puede inclusive simular o llevar adelante una confrontación con el dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, por el poder que tienen. Y controlan técnicamente todo Bolivia, a la que han convertido en un narcoestado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? En el Ecuador han perdido la dictadura, han perdido el narcoestado, porque Correa construyó un narcoestado. Correa expulsó la DEA, lo mismo, a la DEA igual lo mismo que Evo Morales, lo mismo que Chávez y Maduro. Correa liquidó la base de Manta, que era una base internacional para la lucha contra el narcotráfico a nivel interamericano. Lo mismo que Evo Morales, que liquida la presencia de los instrumentos de lucha contra el narcotráfico que habían en la zona del trópico de Cochabamba, para convertirlos más bien en centro de narcotráfico. Su base está ahí, las federaciones de los cocaleros que producen coca y cocaína en Bolivia. Y lo que pasa con Correa es que necesita primero impunidad, porque a Correa le pesan sentencias condenatorias por corrupción y otros delitos, ejecutoriadas con 8 años de cárcel, lo que en Bolivia no se logra hacer con Evo Morales, porque el gobierno que tenía que ser de transición nunca llevó adelante un proceso. En cambio, en el gobierno de Lenín Moreno, la justicia independiente operó y sentenció a Correa. Y Correa tiene sentencia de 8 años de cárcel. Y para legitimarse, para evitar que esa sentencia se cumpla, interviene en la política ecuatoriana, lo hace poniendo candidatos, pierde la elección anterior con Lasso, pierde esta elección con Daniel Noboa, asesinato del candidato Fernando Villavicencio y por medio, que sería el presidente si no lo hubieran matado, y cuando no le queda más recurso, utiliza el crimen organizado para atacar, diciendo yo no soy. Y esa es la guerra híbrida. Entonces, lo que pasa en Bolivia no es una expresión de guerra híbrida, porque en Bolivia la dictadura es la que detenta el poder y tiene el poder completo. La dictadura en Bolivia, que es un satélite de la dictadura castrochavista, que depende de Cuba y Venezuela, y que tiene todas las características de estar llevando al país a la miseria y al pueblo a la pobreza, no necesita ejercer mecanismos de guerra híbrida, porque detenta el poder. El año 2019, para deteriorar y para afectar el gobierno que tenía que ser de transición, sí usaron insurgencia, guerra híbrida y desestabilización frontal, utilizando como plataforma el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner desde la Argentina. Hoy día no necesitan hacerlo, pero manejan la guerra híbrida desde Bolivia, por ejemplo, durante todo el año pasado, para desestabilizar el Perú. Evo Morales ha penetrado a Puno, ha penetrado casi hasta Lima, ha sido declarado
persona no grata en el Perú porque estaba ejerciendo mecanismos de sedición y de guerra híbrida contra el gobierno democrático del Perú después del golpe de Estado que se dio Castillo y que generó que esté ahora en la cárcel. Hoy día Bolivia es una plataforma para atacar a la Argentina con mecanismos de guerra híbrida. ¿Qué quiere decir? Subida del narcotráfico, inseguridad ciudadana, incremento de la inestabilidad, además de paros, bloqueos y otras cosas que están siendo sostenidas desde Bolivia, que es la fuente principal de acceso de droga y de cocaína al territorio argentino. Entonces, esos son los temas de la guerra híbrida, que es el mecanismo actual para utilizar el crimen organizado en contra de las democracias. Qué tremenda esa situación, doctor. Bueno, nos ha llegado un audio desde el Brasil, ahí vamos a escuchar, es un audio cortito de un radio oyente. Muy buenos días, un saludo al señor Carlos Sánchez Berzaín, al doctor, al programa. Un comentario, bueno, estaba acá Pero. sobre la guerra híbrida y todas estas cosas. No nos olvidemos que el régimen del MAS, sea Arce o Evo, son aliados de Irán, han hecho un acuerdo, bueno, Arce sobre el tema de drones y otras cosas de inteligencia que nos llamó muy poderosamente la atención. Ahora, esta famosa guerra híbrida, ya sabemos que Irán tiene demasiados conflictos con los Houthis y en demasiadas partes del mundo, con sus aliados, especialmente de Yemen. Y quisiera un comentario al doctor Sánchez Berzaín, si sigue, digamos, el conflicto de Oriente Medio, ¿será que lo dejan abandonado al régimen del MAS? Eso, muchísimas gracias. Bueno, ¿ha logrado copiar el comentario? Sí, bueno, ese es otro contexto. Lo que pasa con la dictadura de Bolivia es que por instrucciones de Cuba y Venezuela, como dictadura satélite que es del caso del chavismo, Evo Morales y Arce Catacora han convertido a Bolivia en una plataforma del terrorismo internacional con los convenios suscritos con Irán y han realizado y están realizando entreguismo de los recursos naturales a China y Rusia. Quiero recordarle que el año pasado, en medio de esta supuesta pelea entre Evo Morales y Arce Catacora, los dos toman el avión presidencial y van a La Habana. Y la prensa relata aquello como un intento de Cuba para hacer que el dictador en ejercicio y el dictador en jefe se abuenen. No pasa nada en Cuba, regresan, pero al retorno de ello hay dos hechos estratégicos trascendentales para la vida de Bolivia y el futuro de los bolivianos. El primero es que se procede a firmar convenios entregando el litio boliviano a Cuba y a China, con presencia y con la operación directa de la dictadura boliviana. Y lo segundo es que mandan al ministro de Defensa de la dictadura a Irán y firma en Irán convenios militares de cooperación con Irán, oficializando la condición de Bolivia de plataforma para el terrorismo de origen islámico. ¿Por qué dijo oficializando? Porque eso ya lo había empezado Morales, cuando años atrás en Santa Cruz crea la denominada Escuela Antiimperialista del ALBA, donde para la inauguración está presente el entonces ministro de Defensa de Irán, que genera un gran escándalo porque es uno de los terroristas requerido y perseguido por la Argentina por los ataques contra la AMIA, contra el club, contra la sede, la institución aquella judía a la que pusieron bombas y mataron mucha gente con ataque terrorista. Entonces, lo que es Bolivia hoy día, primero es una dictadura. Segundo, es un narcoestado. Un narcoestado se define como aquel país en el cual los miembros del gobierno usan sus potestades de gobierno para participar en alguna etapa del narcotráfico. Y en Bolivia está Evo Morales con sus federaciones de cocaleros, productores de la coca ilegal y de cocaína, y está todo un sistema para traficar, para lavar dinero y además para proteger narcotraficantes. Escándalos de esos salen en toda la prensa internacional sobre todo, y Bolivia es vista como un lugar de refugio de los narcotraficantes, además de ser un narcoestado. O sea, Bolivia es dictadura, es narcoestado, pero además de eso es un satélite de las dictaduras de Cuba y Venezuela que está al servicio del terrorismo de origen islámico, como plataforma de Irán, con esos convenios que han hecho públicos y con la política exterior del Estado de Bolivia, de la dictadura de Bolivia, de apoyar a Hamas a nivel internacional, que es un apoyo al terrorismo. Y el cuarto elemento lamentable de Bolivia, gracias a ese sistema de dictadura narcoestado, es que está entregando
toda su riqueza natural a China, a Rusia y a los países bajo indicación directa de lo que es la dictadura jefe de Cuba y Venezuela. Esa es la situación y todo lo que le digo está documentado por la prensa. El viaje de Evo Morales y de Arce Catacora, los documentos que han firmado, el entreguismo del litio sin ninguna licitación, sin ninguna competencia internacional, simplemente con imposición de la orden dictatorial que la dictadura satélite de Arce Catacora y Evo Morales recibe desde Cuba. Además, con el viaje para recibir esa instrucción. Bueno, situaciones críticas. Están llegando mensajes en plataforma. Vamos a dar lectura del... Bueno, agradecer el anterior mensaje de audio de Edwin Laime. Ahora llega del compatriota Víctor Chuquí, me indica el siguiente. Dice, mucha novela afecta a la memoria. El país está inmerso en el narcotráfico desde el 52, dice, ¿no? Son parte de la misma corrupción y fomentación del terrorismo, ¿no? Son preguntas que, si gusta, puede responder, doctor. Bueno, está equivocado. Mire, el año 1952 lo que se produce en Bolivia es la Revolución Nacional. Y la Revolución Nacional le da al pueblo boliviano 4 cosas. Primero, voto universal, que quiere decir que los bolivianos somos ciudadanos iguales. Ciudadanía quiere decir condición de igual, cosa que ha desaparecido con la dictadura actual. Lo segundo es reforma agraria. La reforma agraria es darle al boliviano el derecho de propiedad. Hay que ser propietario. La propiedad es un derecho humano. No hay libertad sin propiedad. Y eso también ha desaparecido con la dictadura, porque hoy día la propiedad en Bolivia está, como en Cuba, Venezuela y Nicaragua, sometida a la voluntad del dictador. Lo tercero que hace la Revolución Nacional es generar un proceso de reforma educativa para incorporar a todos los bolivianos a una dinámica de crecimiento y de la construcción de la nación boliviana. Unidad nacional, cosa que han hecho desaparecer o pretenden hacer desaparecer en la dictadura con su famoso Estado plurinacional. Unidad en la diversidad es la Revolución Nacional en vez de la confrontación regional, étnica, racista, generacional y de todo tipo que promueve el castrismo y que Bolivia repite con la dictadura entreguista de Evo Morales y Arce Catacora. Y el cuarto elemento que produce la revolución boliviana es la preservación de la riqueza nacional con la nacionalización de las minas. Entonces, mal se puede decir que el narcotráfico empieza en el 52, porque el narcotráfico empieza a hacer negocio en la década de los 70. Y Bolivia se convierte en un punto importante de narcotráfico cuando fines de los 70, principios de los 80, se hace notorio internacionalmente el narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, que incluso negocia, y hay libros escritos sobre eso, con el dictador Fidel Castro junto con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria. Acaba de salir una nueva prueba de aquello con libros que están siendo recientemente entregados, mostrando que el primer narcoestado de la región fue Cuba y que el segundo fue Nicaragua con la guerrilla sandinista que se servía del narcotráfico para sostener sus operaciones, lo mismo que el M-19 en Colombia, que las FARC en Colombia, que el ELN en Colombia. Entonces, la otra cosa es que el año 1985, cuando se hace la nueva política económica, de la mano del MNR con el presidente Víctor Paz Estenssoro, se pone además en marcha la lucha contra el narcotráfico, que es un completo éxito. Bolivia empieza con cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal, cuando se promulga la ley, el decreto 21060, y cuando se pone en marcha la lucha contra el narcotráfico, con la ley 1008, y a lo largo de toda la década del 90, como política de Estado, pasamos a tener al año 2003, cuando derrocan al presidente Sánchez de Lozada, solamente 3.000 hectáreas de coca ilegal, que hoy día Evo Morales y sus sindicatos y la dictadura boliviana han convertido de nuevo en 100.000, entrándose a todos los parques nacionales, acabando con reservas indígenas y otra cosa. O sea, la década del 90, con gobiernos de diferente posición política, el gobierno de Paz Zamora, el gobierno del presidente Sánchez Lozada, que fue el que
puso mucho éxito a eso, el gobierno del presidente Banzer. Llevaron adelante como política de Estado la lucha contra el narcotráfico con gran éxito y con una reducción, ya le digo, a 3.000 hectáreas de hoja de coca ilegal, además de las 12.000 hectáreas o 10.000 hectáreas de coca legal de la zona de los Yungas. Entonces, esa afirmación es absolutamente antihistórica, fuera de lugar y no corresponde. La historia le está demostrando otra cosa. Y hoy día Bolivia es un narcoestado porque la gente que está en el gobierno participa de los temas del narcotráfico y porque lo que llaman el principal partido político no es sino la organización sindical del narcotráfico convertida en partido político, que es el MAS, una sigla que además se han comprado de una desgregación, de una separación de la Falange Socialista Boliviana, un partido de derecha, por eso son azules, porque generalmente si fueran de izquierda serían rojos, son azules porque Evo Morales le compra al movimiento al socialismo su sigla, y esa era una separación de la Falange Socialista Boliviana. Doctor Sánchez, ¿cuánto lo quisiéramos, a tener un poquito más de tiempo, ¿no? El medio siempre nos limita. Pero ya para cerrar y despedirnos desde este espacio, Bolivia es un estado fallido a causa de todo lo que está pasando, de lo que es de lo que hemos comentado usted, el tema de la guerra híbrida, de los grupos focalizados que hoy en día incluso a nombre de organizaciones sociales, ¿no? Acá en Bolivia vemos que hay republiquetas, una serie de hechos que están entre los requisitos de un estado fallido. ¿Será así, doctor? Yo no creo que Bolivia es un estado fallido, porque el pueblo boliviano está luchando por su libertad y nunca ha dejado de hacerlo. Por eso en Bolivia hay casi 300 presos políticos. Si fuera un estado fallido ya no habría ni presos políticos. Por eso Bolivia tiene cerca de 10.000 exiliados. Por eso en Bolivia se acaba con la prensa libre. Por eso en Bolivia se persigue a la gente que levanta la voz contra la dictadura. Bolivia no es un estado fallido. Bolivia es un narcoestado, bajo control de un sistema de crimen organizado transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, con un grupo de traidores a la patria, Evo Morales, Arce Catacora y todo su grupo, que están entregando la patria a potencias extranjeras, liquidando nuestro patrimonio nacional y llevando al país a la pobreza. El concepto de Bolivia hoy es dictadura y narcoestado. Y eso va a ser mientras prevalezca esto que han llamado el Estado plurinacional. La solución, que va a llegar más pronto que tarde y que está cerca, es que Bolivia va a volver a ser una república, que quiere decir un Estado donde manda el pueblo, donde la soberanía está en manos del pueblo, no de un grupo criminal. Va a volver a ser una democracia y tendrá que orientarse para ser un país federal y parlamentario para poder mirar las próximas décadas y la próxima centuria con vigor, para hacer lo que Bolivia ha sido en momentos importantes de su historia. Un país con progreso, un país con libertad, un país líder de la América. Bolivia, al empezar el siglo XXI, ejercía un liderazgo en las Américas. Era un país en desarrollo, un país sin narcotráfico, un país potencia gasífera, potencia minera. Hoy día no es nada de eso. Entonces, Estado fallido no, narcoestado y dictadura sí. Gracias, doctor Carlos, por darnos su tiempo. Vamos a seguir en otros programas donde también nos va a explicar lo que nos ha explicado muy claramente. Ha sido muy objetivo en lo que es la guerra híbrida. Lastimosamente, qué pena, ¿no?, que esté en nuestros países, de nuestro continente, el deterioro de lo que es la democracia. Doctor Carlos, un fuerte abrazo. Su despedida, por favor. Gracias, Edwin. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Un afectuoso saludo al pueblo boliviano. Gracias. Hasta pronto, doctor Sánchez. Gracias. Muy amable.